Hola, hola familia, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a esta masterclass Despierta tu poder interior, integrando tu energía femenina y masculina. En la primera clase, porque lo vamos a dividir en dos partes, vamos a ver una parte teórica donde vamos a profundizar un poquito sobre los conceptos y estos temas para ir integrándolo de mejor manera. Y en la segunda parte vamos a hacer una práctica muy especial, ¿sí? Así es que permíteme compartir pantalla para empezar de lleno con esto, ¿sí? Primero que nada, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si a inicios del año 2025 te regalaran 31.536.000 monedas de oro? Y de esa cantidad, una persona te robara 536.000. ¿Qué sucedería? ¿Te vengarías de esta persona? ¿Invertirías el resto del dinero en vengarte? Creo que la respuesta es bastante obvia, ¿verdad? 31 millones de monedas de oro es una cantidad muy grande como para desperdiciarla en odios, en rencores, resentimientos y venganzas. Ahora imagínate que esa cantidad son los segundos que el universo nos regala cada inicio de año para que nosotros decidamos en qué los queremos invertir. Nosotros podemos invertirlos en miedos, inseguridades, resentimientos, odios, venganzas o en nuestra paz interior, bienestar, salud y demás. A final de cuentas, el producto de esta inversión, tarde o temprano, lo vamos a ver en nuestra vida. Depende mucho de nosotros, porque si estamos invirtiendo en resentimientos y en odio, lo que estamos haciendo es traer esas situaciones de nuestro pasado al presente y estar repitiendo una y otra vez el mismo patrón, sin darnos cuenta en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, es muy importante el reconocer las cosas que nos pueden afectar de una u otra manera, porque sucede que cuando nosotros estamos reviviendo constantemente a través de los juicios una situación, hacemos que nuestro cuerpo físico entre en un estado de alerta constante, porque nuestro cerebro no distingue entre lo que nos está sucediendo y lo que estamos imaginando. ¿Sí? Entonces empezamos a segregar una química del estrés y luego nos preguntamos por qué padezco de ansiedad, por qué padezco de depresión, de cansancio profundo o de estrés y simplemente en algunas ocasiones es porque estamos reviviendo constantemente situaciones del pasado que no hemos podido liberar. Mi nombre es Alejandra Silva, yo soy coach con programación neurolingüística y durante muchos años estuve invirtiendo esas monedas de oro en juicios hacia mí, en resentimientos hacia mis padres, especialmente a todo lo relacionado con la figura masculina. Y a raíz de todo eso, desarrollé primero que nada una identidad limitada de mí y segundo, un desequilibrio entre mi energía femenina y masculina. Era una persona sumamente tímida que padecía de ansiedad social, incluso en grupos pequeños de personas, donde no podía expresar mi punto de vista, mi opinión, porque me generaba ansiedad. Hasta que llegó un punto que no sé si a ustedes les ha sucedido en alguna ocasión, en que dicen, caí, toqué fondo y no me queda otra más que quedarme para siempre en el suelo o resurgir de las cenizas. Y eso fue lo que me pasó, chicos. Dije, hasta aquí, no más de esto. Y decidí empezar a buscar alguna información sobre crecimiento personal, todos los libros que encontrara y que conectara con ellos, cursos y demás, hasta que llegué a la programación neurolingüística y de esa manera comprendí un poco más cómo funciona nuestro cerebro y cómo nos programamos, ya sea para las situaciones complicadas o para el éxito, pero todavía me hacía falta algo más. Yo sentía que no había conectado verdaderamente con algunas cosas porque seguía sosteniendo juicios hacia muchas cosas de mi pasado y seguía trayendo ese pasado a mi presente. Y fue ahí donde conecté con Ignacio Sala. Él es mi actual mentor y se basa en los conocimientos del doctor David Hawkins y un curso de milagros.
Ahí comprendí la verdadera importancia del perdón, que no es lo que muchas personas piensan, sino es el hecho de liberarnos de esas anclas o ataduras del pasado, que son los juicios y las emociones estancadas en nuestro cuerpo, y que eso nos hace liberarnos de muchas cosas y poder conectarnos con nuestro poder interior. Entonces, a raíz de todo eso, esa es la razón por la que estoy aquí presente el día de hoy, porque más allá de compartirte mi historia, mi objetivo es ayudarte a que inviertas tus monedas de oro en lo que realmente importa, tu bienestar, tu paz y tu poder interior. Y bueno, vamos a empezar con dos preguntas que me encantaría que conforme vayas viendo este video las respondas, porque luego te van a servir para hacer el trabajo práctico. Lo primero es la aceptación radical, chicos. No puedes iniciar un proceso de crecimiento personal en el cual tú niegas tus emociones, niegas tu estado actual y realmente no es para victimizarte, no es para decir me hicieron esto, me hicieron lo otro, sino para reconocer cuál es ese movimiento emocional que tú estás experimentando y a partir de esa aceptación y humildad en tus emociones, vas a poder cambiar. No podemos cambiar algo que vivimos negando. Así es que lo primero que quiero es que me respondas estas dos preguntas. Y estás viendo la grabación, entonces quiero que pauses el video y que puedas responderlas para continuar, porque nos van a servir más adelante. Primera pregunta, ¿en qué área de tu vida te encuentras estancado o experimentas mayor caos? Por darte una idea, esa área de mi vida era la expresión y la socialización. Entonces, tú cuéntame cuál es esa parte de tu vida donde estás experimentando caos. Pauso el video y respóndelo, perdón, en un cuaderno, ¿sí? Y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué emociones sientes que se repiten en esa área? En mi caso era la vergüenza, era enojo, vergüenza porque las personas podían ver que cometiera un error a la hora de expresar. Culpa por no expresarme efectivamente. Miedo al rechazo, por ejemplo, por dar una opinión. Eso era lo que yo experimentaba. Miedo, culpa, inseguridad, entre otras cosas. Entonces, pausa el video y la respondes. Vamos a continuar avanzando y ahora quiero compartirte lo que es la energía femenina y masculina. Primero que nada, es importante comprender que la energía femenina y masculina son dos polaridades de una sola energía que tenemos que integrar en nosotros mismos, ¿sí? Es una energía universal complementaria. Todo esto existe en nosotros independientemente del género. Son manifestaciones de diferentes aspectos de la naturaleza humana y del universo. Entonces, la energía masculina se conecta más con el tema de acción, determinación, liderazgo, el acto de actuar y salir hacia el mundo y compartir tu mensaje, el éxito externo. Y la energía femenina se relaciona más con el autocuidado, el reconocer cuando necesitas detenerte, descansar para después tomar energía y seguir avanzando, ¿sí? También se relaciona mucho con lo que es el ir hacia adentro, el conectarnos con nuestras emociones, el aceptar esas emociones y tener esa humildad para reconocernos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, el equilibrio entre estas dos energías es muy importante para que exista un flujo armonioso que nos permita vivir en equilibrio en cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Cuáles son los procesos de integración de la energía femenina y masculina? Es decir, esos procesos a través de los cuales nosotros vamos integrando esa energía adecuadamente o bien la vamos rechazando, porque ese rechazo es lo que nos genera bloqueos en diferentes ámbitos. Lo que nosotros rechazamos en nuestro mundo externo, lo rechazamos dentro de nosotros. La primera es las experiencias con las figuras de autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Nuestras primeras figuras de referencia son esas personas a las cuales nosotros vemos como un ejemplo y empezamos a adoptar esos patrones que esas personas nos van enseñando durante nuestro proceso de socialización.
Estas personas pueden ser papá, mamá u otros cuidadores para quienes no hayan crecido con sus padres. Pueden ser abuelos, hermanos mayores, catedráticos o cualquier persona que nosotros admiremos y que empecemos a imitar esas actitudes o esas ideas que tienen, ¿no? En los primeros años de nuestra vida nosotros no tenemos la capacidad de discernir entre lo que realmente nos sirve o lo que no. Entonces parecemos una especie de esponja que absorbe muchísima información. Estas personas pues desempeñan papeles cruciales en la formación temprana de nuestras creencias y modelan nuestra forma de interactuar con el mundo y con nosotros mismos. Luego de ello viene la conciencia colectiva. Chicos, algunas personas no creen en la conciencia colectiva, pero sucede que nosotros estamos bajo muchos estímulos y algunos nosotros los interpretamos y los integramos, incluso de una manera consciente. Y esta conciencia colectiva es el conjunto de creencias, pensamientos, patrones de comportamiento que compartimos como sociedad y que influyen en nuestras decisiones y formas en que nosotros vemos el mundo. Por darles una idea, del lado de Occidente no son los mismos comportamientos que se tiene del lado de Oriente. Hay muchas cosas que nosotros no vemos como correctas, pero ellos sí. Y lo que sucede es que si nosotros hubiéramos nacido en esa otra parte del mundo, lo más probable es que tuviéramos integradas esas mismas creencias y lo afirmáramos como una realidad absoluta. Entonces, la conciencia colectiva tiene mucho que ver en nuestra integración de energía femenina y masculina. Y bien, ya hablamos de las figuras de referencia, de la conciencia colectiva y ahora viene lo más importante, el autoconocimiento y la sanación emocional. De esta manera, si nosotros tuvimos un proceso de socialización que no fue el más adecuado y a través del cual no integramos efectivamente estas energías, tenemos la oportunidad en el momento en que nosotros lo decidamos de entrar en un proceso de autoconocimiento y sanación emocional. Hay diversas herramientas que te pueden ayudar a empezar a integrar esas energías, ¿sí? Entonces, es este proceso de volvernos conscientes de nuestros patrones internos, emociones, creencias limitantes y demás. Ahora vamos a explicar un poco lo que es el ciclo de desequilibrio y cómo se da ese rechazo en estas energías. Lo primero que sucede en nosotros es un impacto emocional, es decir, un trauma, una situación complicada o de conflicto que nosotros hayamos vivido, especialmente en nuestros primeros años de infancia, donde nosotros nos hacemos muchas ideas y a veces no hay alguien que nos diga, mira, hijo, esto no es lo correcto, debe ser de esta manera, ¿sí? Entonces nosotros integramos información y estamos observando constantemente los comportamientos de nuestro entorno. Cualquier evento traumático que nosotros no hayamos tenido la capacidad de procesarlo efectivamente durante nuestros procesos de socialización, crea la primera fractura en la percepción de la energía masculina y femenina. Y el asunto aquí es que no se fomenta el autoconocimiento y el crecimiento personal. Entonces, si una persona o un niño no ha tenido la capacidad de procesar efectivamente una emoción y se queda con esa emoción a lo largo de su vida, pues le afecta de alguna manera. Y se da lo que son la generación de los juicios, que es la segunda parte de ese ciclo en el que nosotros vamos rechazando nuestras energías. En esta parte de generación de juicios, vamos etiquetando y generalizando. Si ustedes se dan cuenta, los seres humanos tendemos a etiquetar y a generalizar. Nos sucede una situación traumática con una persona del sexo femenino o masculino y automáticamente empezamos a generar juicios de manera general. Por ejemplo, una mujer o un hombre que ha tenido malas experiencias suele decir, todas las mujeres son iguales o todos los hombres son iguales. Imagínense ustedes si nosotros estamos reafirmando los hombres son autoritarios o que las mujeres son débiles, siendo nosotros mujeres, entonces integramos esa información en nuestro cerebro y empezamos a repetir ese patrón porque nosotros lo estamos confirmando. Luego de eso viene la proyección con el mundo externo. Esos juicios se proyectan hacia nuestras relaciones personales,
y demás. Entonces empezamos a hacer parte de esos juicios nuestra propia identidad. Es la identidad que nosotros creemos que somos, pero que en realidad no lo somos. Y les voy a explicar por qué. Luego se dan los patrones repetitivos. Repetimos el patrón a lo largo de nuestra vida, atrayendo situaciones que confirman el juicio original. Y esto tiene también una explicación científica en el comportamiento de nuestro cerebro. Existe un área que ustedes pueden buscar la información para integrar un poquito más, que se llama sistema de activación reticular ascendente. Es el área encargada de la atención y de filtrar todos los estímulos externos. Entonces, la situación aquí es que esta área, el sistema de activación reticular ascendente, viene a nuestro cerebro y empieza a revisar las creencias que nosotros tenemos. Y en base a esas creencias, determina que eso es a lo que nosotros estamos poniendo atención. Entonces, se proyecta al exterior y empieza a filtrar el resto de información, todos los estímulos externos, hasta encontrar una confirmación de lo que son nuestras creencias. Por eso es que muchas mujeres, por darles una idea, dicen que los hombres son abusadores, que los hombres son golpeadores y salen de una relación así y entran a otra igual y empiezan en un ciclo de abuso prácticamente, porque empiezan a buscar los mismos patrones de forma inconsciente, porque su sistema de activación reticular ascendente va y filtra la información del exterior, pero en base a las creencias que nosotros pasamos reafirmando día con día. Entonces encontramos el patrón exacto para reafirmar lo que nosotros creemos en nuestro mundo interno. Pueden buscar esta información y profundizar un poquito más sobre cómo funciona esta área de nuestro cerebro y se van a dar cuenta que aplica en relaciones, aplica en metas financieras y todo lo que se relacione con las metas que nosotros queremos alcanzar. Por eso es tan importante el ir identificando nuestras creencias limitantes. Bueno, y después del impacto emocional, el empezar a generar juicios, proyectarlos al mundo externo y repetir patrones, se da una identificación absoluta con el juicio. Es decir, que la persona se identifica con esto, lo reafirma constantemente como parte de su identidad y eso es lo que hace que se generen más resistencias para cambiar. Son estas personas que están totalmente seguras de que lo que están diciendo, aunque los demás perciban que es una creencia limitante, ellos lo reafirman como verdad. Y bien, ahora quiero invitarte a reflexionar un poquito más profundo. Ya tenemos las dos preguntas que te hice con anterioridad y ahora quiero que vuelvas a parar el video y te integres un poquito más la información. Quiero que pienses en tu infancia. ¿Logras identificar algún recuerdo de esa época que de alguna manera pudo haber influido en la forma en que enfrentas hoy los desafíos? Es decir, que tú ya dijiste en qué área de tu vida te sientes estancado y qué emociones estás repitiendo. Entonces, lo que quiero ahora es que tú trates de identificar una situación de tu infancia que creas o que consideres que se relaciona con eso que te está pasando en ese ámbito de tu vida. Puedes detener el video y pensar. Si de alguna manera no recuerdas esa información, no importa, porque de alguna manera lo más importante es que tú identifiques ese movimiento emocional, que aceptes tus emociones y te voy a enseñar una técnica para que puedas sentirlas, liberarlas y empezar a descomprimir esos bloqueos internos que tienes, ¿sí? Entonces, si tienes esta situación y la recuerdas, por favor, anótala. Y si no, también solo identifica tus emociones en el cuerpo, porque las emociones, más allá de las etiquetas que nosotros generamos, son sensaciones corporales. Cuando yo tengo miedo, más allá de tenerle miedo a experimentar lo que es esa etiqueta, lo que me da miedo son las sensaciones corporales, es decir, que se me pueda notar que estoy sudando, que me están temblando las manos, que tengo taquicardia, perdón, que se me quiebra la voz al hablar
o ese tipo de cosas. Entonces, pausa el video y vamos a continuar. Bien, ¿cómo se manifiestan los bloqueos internos en nuestra vida cotidiana? Es decir, ¿qué situaciones nos pueden suceder para que nosotros identificamos o podamos identificar más bien que tenemos un conflicto con alguna de estas dos energías? Es importante destacar que cuando nosotros tenemos un conflicto con la energía masculina, automáticamente la otra energía se encuentra desequilibrada, ¿sí? Porque son polos que necesitan un balance para estar bien, ¿no? Entonces, tenemos la energía masculina demasiado elevada, generalmente viene hacia abajo la energía femenina y viceversa. Entonces, se mantienen así, ¿no? No es que solo tengas bloqueada la energía masculina o solo la femenina. ¿Cómo es que se manifiesta en nuestra vida estos bloqueos? Primero que nada, la parálisis y segundo, el sacrificio. En el caso de la parálisis, son personas que tienen muchas ideas en su mente, pero a la vez hay mucho temor a avanzar. Es como que algo las detuviera y no pueden empezar a tomar acción a pesar de querer hacer muchas cosas. Este estado de parálisis puede manifestarse como procrastinación, miedo al cambio o incapacidad de avanzar en la vida. Suele ser un exceso de energía femenina. La herida de la infancia se puede estar vinculada con agresividad de lo masculino. Entonces, entendiste que necesitabas reprimirte, te daba miedo tomar acción por esa agresividad que estabas identificando en tu mundo externo. Cabe señalar que cada persona tiene diferentes circunstancias en su vida y estas son generalidades, pero para conocer más a profundidad lo que te está sucediendo es necesario conocer tu situación personal. Esto te puede ayudar de alguna manera, ¿no? Pero son generalidades. Y ahora viene el sacrificio. Son esas personas que se mantienen en un ciclo de hacer, 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 hasta que llegan al burnout, a un cansancio profundo. No pueden detenerse, ¿sí? Es el impulso a hacer constantemente, tomando demasiadas responsabilidades y acciones. Les cuesta tener un límite en el actuar, muchas veces en detrimento de tu propio bienestar. La herida de infancia suele estar vinculada con la figura masculina ausente físicamente, es decir, que papá no estuvo dentro de ese proceso de socialización. El niño o la niña se crió solo, vio a mamá que hacía muchos esfuerzos para sacar adelante a la familia y para proveer, entonces experimentó culpa, sintió que necesitaba ser responsable de su familia y comprendió que la forma de hacerlo era sacrificarse. Entonces son personas que suelen trabajar largas horas, no descansar y están en este ciclo hasta que de repente llega un punto donde pueden enfermar de burnout porque la vida les está diciendo que se detengan, que respiren y aprendan a ser amables y pacientes con ellos mismos. Y aquí les voy a dar un ejemplo en diferentes áreas de la vida. Pueden tomarle un screenshot a la pantalla porque no les voy a leer todo, solo vamos a leer una pequeña parte, ¿sí? La primera es parálisis, la segunda es sacrificio. Como les expliqué, la parálisis es una energía femenina demasiado fuerte y una energía masculina desequilibrada. Y el sacrificio es una energía masculina demasiado elevada y una energía femenina que está baja o desequilibrada. Tenemos algunas áreas de la vida, por ejemplo, el trabajo, el emprendimiento, la salud y el desarrollo personal. Les voy a hablar de mi experiencia personal. En mi caso, yo estaba más orientada hacia el sacrificio. Tuve ausencia de padre. Entonces, en el trabajo, si nos damos cuenta, cuando la persona está orientada a un exceso de energía femenina, evita tomar decisiones importantes, procrastina en proyectos o en su trabajo o evita asumir responsabilidades. Por el contrario, una persona que está orientada al sacrificio acepta más responsabilidades de las que puede manejar, trabaja en exceso y no sabe decir no. En ocasiones, pues yo laboraba incluso más de 8 horas y era como adicta al trabajo. Entonces ahí pude identificar que existía un conflicto con esta energía masculina y de igual manera con la femenina, porque tenía la masculina
demasiado exagerada que me hacía tomar acción y no tenía la femenina equilibrada porque no aprendí a tomar descansos, no aprendí a ser amable y paciente conmigo misma, me exigía demasiado. Entonces, por eso les digo que cuando una energía está desequilibrada, automáticamente la otra también. Pero hay que identificar ciertas cosas, ¿no? Aquí tenemos otras áreas de la vida y ustedes lo pueden ver más adelante, pausando el video o tomando el screenshot. Bien, estas son generalidades. Recuerden, chicos, que posiblemente van a identificar patrones de una y luego patrones de la otra energía. Y lo que sucede es que como tenemos diferentes ámbitos de vida y muchas veces estamos vibrando en una energía en el ámbito laboral, pero vibramos en otra energía en el ámbito de relaciones. Entonces puede que abordemos con la energía masculina en las relaciones y con la energía femenina en exceso en el trabajo. Bien, pero algunas generalidades son las siguientes cuando una persona tiene exceso de energía femenina y una masculina desequilibrada. Está la indecisión o pasividad, la sobreemoción, la dependencia, el desorden o la falta de estructura, ¿sí? El desorden no necesariamente quiere decir que la persona va a tener su casa desordenada o así. Puede ser una persona ordenada en su hogar, pero quizá le falta estructura para poder proyectar algún emprendimiento. Es una persona que no puede organizarse, que no puede elaborar ciertas tareas porque no tiene una estructura adecuada y ese es el reto, ¿no? También está la falta de disciplina y límites. Aquellas personas que, por ejemplo, en el ámbito físico no empiezan a hacer ejercicios o no empiezan una nueva dieta y pasan todo el año diciendo que van a empezar y por más que lo hacen, no hay manera, chicos. Ahora está el exceso de energía masculina y una energía femenina desequilibrada. Esta persona refleja un exceso de control, ya sea en sus relaciones, en el trabajo, en diferentes actividades. Es inflexible y tiene poca intuición porque basa todo en una argumentación lógica. Es decir, que para esta persona no hay cabida a que hay situaciones que nosotros no vamos a tener el control y que no necesitamos saber, pero podemos fluir. Esta persona no lo acepta. Necesita la argumentación lógica para todo. Luego son personas agresivas y con poca empatía. Pueden tener también incapacidad para recibir y rechazo a la ayuda. Y miren cómo se da esto, ¿no? Entonces, la persona con exceso de energía masculina tiene incapacidad de recibir y la persona con exceso de energía femenina recibe, pero tiene incapacidad de dar. Muchas veces son personas que no logran estar equilibradas en el ámbito del dinero y por más que quieren dar y apoyar, están hasta cierto punto bloqueadas y la falta de autocuidado. Esto es sumamente importante. Y bien, chicos, luego de explicarles todo esto y para cerrar esta primera parte de la masterclass, recuerden que en la segunda parte vamos a hacer algunos ejercicios de una herramienta que les puede ayudar para ir conectándose nuevamente con su poder interior y con energía femenina y masculina. Así que no se vayan a perder la parte 2, que es el complemento. Pero para terminar, les quiero preguntar, ¿cuál es la causa del sufrimiento humano y el desequilibrio de nuestras energías femenina y masculina? Ya que vimos todo esto, ¿no? ¿Serán las situaciones que nos han sucedido durante toda la vida? ¿Serán esas personas que nos han hecho daño? ¿O realmente será otra cosa? Pensémoslo unos segundos, ¿sí? Y creo que se pueden dar cuenta a través de la masterclass que las circunstancias o las cosas que nos han hecho no nos definen, pero sí nos define la forma en que nosotros percibimos las circunstancias y cómo actuamos en base a eso. ¿Qué tan humildes seamos para aceptar nuestra situación actual con radicalmente, aceptar nuestras emociones y poder soltar esas situaciones del pasado para no estar anclados y no seguir cargando
Eso, porque cargar ese peso toda la vida es lo que genera sufrimiento, ¿sí? Y lo que genera un desequilibrio entre nuestras energías, porque como les dije, lo que rechazamos en nuestro mundo externo, lo rechazamos en nosotros mismos. Y bien, chicos, nos vemos en la parte número 2. Me dejan por aquí sus comentarios, qué les ha parecido, si tienen alguna duda, si les ha gustado, si les gustaría que agregara algún otro tema para comprender mejor las energías femenina y masculina. Nos vemos.